¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en lo increíblemente larga que es la historia de la humanidad y lo relativamente corto que ha sido el desarrollo de nuestra economía? Durante miles y miles de años, el progreso, era casi imperceptible. Así que vamos a sumergirnos en este viaje para descubrir por qué. Esa es sin duda la gran pregunta. Por supuesto que pasaron cosas, claro, pero el motor del cambio económico tardó una barbaridad en arrancar de verdad. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué fuerzas lo frenaban y cuáles lo empujaban hacia adelante? Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Hay que olvidarse de la idea de una revolución de la noche a la mañana. Nada de eso. Cada avance, por minúsculo que pareciera, se iba apilando sobre el anterior. Fue una evolución muy, muy gradual. Y todo, absolutamente todo, empezó con la primera pieza fundamental de esa construcción. Vale, el primer gran salto, el punto de inflexión que de verdad lo cambia todo. ¿Cuál fue? Pues el momento en que la humanidad pasó de simplemente sobrevivir día a día a poder producir y, lo más importante de todo, a que sobrara comida. Es que la diferencia es abismal. A un lado, la vida nómada, siempre en movimiento, la supervivencia pendiendo de un hilo, de lo que se cazaba o se recolectaba cada día. Y al otro lado, de repente, los asentamientos. Esto solo fue posible, claro, gracias a la agricultura y a la domesticación de animales. Por primera vez en la historia se podía planificar, se podían gestionar las cosechas y, lo más crucial, se podía almacenar comida. Y aquí llegamos a la palabra mágica, la que lo desbloquea todo. Excedente. Producir más de lo que necesitas para comer hoy. Parece simple, ¿verdad? Pues es la base de todo lo que vino después. De las aldeas, las ciudades, la especialización del trabajo. Es que es lógico. Si no tienes que dedicar el 100% de tu tiempo a buscar comida, puedes empezar a hacer otras cosas. Claro, una vez que tienes ese excedente como base, la economía empieza a moverse. Pero, ojo, no siempre en línea recta hacia adelante. Hubo civilizaciones que fueron como aceleradores, que impulsaron el comercio, la innovación, y otras que, a pesar de todo su poderío, acabaron siendo un auténtico freno. Y si buscamos un ejemplo de un acelerador, de un catalizador, esos fueron los fenicios, sin lugar a dudas. Durante casi 1000 años, y ojo, que no eran los más fuertes militarmente, ni mucho menos, pero fueron los reyes indiscutibles del comercio en el Mediterráneo. Conectaron Oriente y Occidente como nadie lo había hecho hasta entonces. Su gigantesco entramado comercial se sostenía sobre 3 pilares, 3 productos clave. Pero cuidado, no eran solo mercancías. El olivo, el trigo y el vino eran literalmente el combustible de la economía antigua. ¿Y los fenicios? Ellos controlaban el grifo, su distribución por todo el Mediterráneo. Pero, con todo, su mayor aportación, lo que de verdad cambió las reglas del juego, no fue un producto, sino una tecnología, el alfabeto. Pensemos que antes escribir era algo increíblemente complejo, reservado a unos pocos. Los fenicios lo revolucionaron, lo simplificaron a solo 22 símbolos. Cada uno un sonido. Esto hizo que la contabilidad, los contratos, todo el papeleo del comercio fuera infinitamente más fácil. De hecho, es que nuestro alfabeto actual es un descendiente directo de ese invento. Una pasada. Y ahora vamos al otro lado de la balanza, a un auténtico gigante que, y esto es muy paradójico, acabó frenando la innovación. Hablamos, como no, de Roma. Creó un imperio colosal, con una paz y una organización nunca vistas, sí, pero su modelo económico tenía una debilidad estructural gigantesca. Y esta frase lo resume a la perfección. A ver, ¿para qué vas a inventar una máquina que haga el trabajo de 10 personas si puedes tener a 10 esclavos haciéndolo gratis? El flujo constante de mano de obra esclava que venía de las conquistas militares hizo que Roma no tuviera ningún incentivo para desarrollar tecnología que ahorrara trabajo. Fue una trampa de la que al final nunca consiguieron salir. Así que claro, con la caída de ese gigante, Europa se desmorona. Entra en un larguísimo periodo de fragmentación. Aquel gran mercado unificado desaparece por completo y la economía, en muchos sentidos, dio un enorme paso atrás. Fueron siglos realmente duros, marcados por lo que podríamos llamar una trifecta de calamidades. Primero, la desintegración política tras la caída de Roma. Después, en el siglo XIV, la peste negra, que se llevó por delante a una parte gigantesca de la población. Y por si fuera poco, para rematar, un cambio climático, la llamada Pequeña Edad de Hielo, que complicó las cosechas durante siglos. Y claro, en ese contexto, incluso el poco comercio que había se enfrentaba a unos límites enormes. Para empezar, apenas había excedentes que intercambiar. Además, transportar cualquier cosa era carísimo y muy, muy peligroso. Al final, lo que se movía eran sobre todo artículos de lujo para la nobleza. No era un comercio que de verdad transformara la vida de la gente de a pie. Pero, como suele pasar, nada dura para siempre.
Muy lentamente, casi de forma imperceptible, una serie de nuevas herramientas sociales, políticas y tecnológicas empezaron a resquebrajar ese estancamiento. Estaban sentando las bases, sin saberlo, de nuestro mundo moderno. Esta transformación fue como una receta con 3 ingredientes clave, todos interconectados. Primero, aparece una nueva clase social en las ciudades, la burguesía, cuyo poder no venía de la tierra, sino del dinero. Segundo, este nuevo poder económico necesitaba herramientas nuevas, más ágiles, y de ahí nacen la banca, los préstamos, los seguros. Y tercero, esta nueva clase rica se alía con los reyes. Usan su dinero para financiar ejércitos y burocracias, ayudando a crear estados mucho más grandes y centralizados. Y en medio de todo esto llega un disruptor tecnológico que lo cambia todo, la pólvora. Y ojo, porque no solo cambió la guerra, es que cambió la política de arriba a abajo. De repente, un cañón podía echar abajo los muros de un castillo feudal, que era la base del poder de los nobles. El poder militar se desplazó de esos señores locales a los reyes, que eran los únicos que podían permitirse un ejército moderno con armas de fuego. Si la pólvora reconfiguró el poder, la imprenta de Gutenberg reconfiguró las mentes. Por primera vez en la historia, el conocimiento se podía copiar y difundir a una velocidad y a una escala que eran simplemente inimaginables. Las ideas empezaron a viajar, a contagiarse por toda Europa, preparando el terreno para los enormes cambios científicos y sociales que estaban por venir. Y todo este cúmulo de cambios, de innovaciones, de nuevas formas de poder, culmina en una fecha que todos conocemos, una fecha muy simbólica, 1492. Porque no se trata solo del descubrimiento de un nuevo continente, es el momento preciso en que la economía europea rompe sus viejos límites y empieza a tejer un sistema económico verdaderamente global. Y todo este largo viaje histórico nos trae inevitablemente a una reflexión final. Hemos visto que el motor inicial fue el excedente agrícola. Luego la innovación tecnológica tomó el relevo. Ahora que parece que estamos en una era completamente nueva, ¿cuál es ese ingrediente clave? Ese motor fundamental que está construyendo la economía del mañana. Esa es la pregunta que queda en el aire.